Mega Noticias, reportajes. Bueno, mañana se cumplen 6 meses desde que se reportó el primer caso de coronavirus en China. Y en el siguiente reportaje vamos a ir repasando los principales hitos de esta pandemia que aún sigue provocando miles de muertos en todo el mundo. Los 6 meses que nos cambiaron la vida en el reportaje de Felipe Vergara y Mario Vargas. Cuando el COVID-19 fue detectado en China, muchos aseguraban que este virus solo terminaría siendo una simple gripe, pero en pocos meses el coronavirus tenía al mundo entero viviendo una pesadilla. Creemos que el COVID-19 puede ser catalogado como una pandemia. Ya son millones de personas contagiadas y cientos de miles de muertos en el mundo. Esta es la pesadilla de nuestra existencia. Si esto es horroroso, el que lo ha padecido sabe lo que es esta cosa espantosa. ¡Necesitamos la ayuda internacional! Esta es la cronología de cómo el coronavirus cambió drásticamente nuestra forma de vivir. El 8 de diciembre de 2019 se registra el primer caso de coronavirus en el mundo, en la ciudad china de Wuhan, cerca de Shanghái. Día a día empiezan a llegar personas con los mismos síntomas alarmantes. Muchos de los pacientes tenían un factor en común: haber visitado el mercado de animales vivos, un lugar donde diversas especies son transadas, ya sea para consumo humano o como mascotas. Las condiciones insalubres son evidentes y es aquí donde se cree que este mortal virus nació. En el origen, esto ha sido probablemente un virus que circulaba en murciélagos, de hecho se encuentra que circula en murciélagos, ha tenido una especie animal intermedia, se habla del pangolín, de un animal que se comercializa en China, y de este mercado de Wuhan, donde sí se tiene certeza de que ahí se produjeron los primeros casos, o sea, aquella neumonía de agente etiológico no identificado, era personas que habían pasado por el mercado de Wuhan. El 7 de enero las autoridades chinas reconocen que las supuestas neumonías son un nuevo coronavirus. 2 días después se confirma el primer muerto. La ciudad de Wuhan, en cosa de horas, debió ponerse en estado de emergencia. La caja de Pandora se abrió, desatando el desastre, el miedo y la enfermedad. A decir verdad, tengo miedo. Mis padres todavía están cerca y yo soy hija única. Y tengo 2 hijos, entonces tengo miedo. Así lucía Wuhan una vez que el coronavirus era una realidad. La primera medida de las autoridades fue cerrar la ciudad. Nadie entraba ni nadie salía de Wuhan, una ciudad de 11 millones de personas que de un segundo a otro se paralizó. Solo personas autorizadas podían recorrer sus calles. En un principio, nadie sabía el alcance que podría tener este virus. Los transportes cancelados y realmente la gente no puede ni entrar ni salir. Las calles hoy siguen vacías, al igual que ayer. Apenas se ven unos pocos transeúntes y los trabajadores de la limpieza, al igual que pequeños coches de policía y patrullando, y también taxis que llevan a los pacientes que notan los síntomas del brote de coronavirus al hospital. El virus empieza a avanzar rápidamente, se transmite de persona a persona, los contagios se multiplican y en pocas semanas la realidad que se vivía en China se apodera del mundo entero. Tenemos que confirmar que está hospitalizado en este recinto el primer caso positivo para coronavirus en nuestro país. El 3 de marzo el coronavirus llega a Chile. El primer paciente había viajado al sudeste asiático. 8 días después, la Organización Mundial de la Salud pide a los países que tomen medidas urgentes.
Estamos muy preocupados por los alarmantes niveles de contagio. Por eso podemos decir que creemos que el COVID-19 puede ser catalogado como una pandemia. Dos días después de este anuncio, Europa se convierte en el epicentro del coronavirus. El país más afectado es Italia, donde miles de personas pierden la vida. En ese país estuvo internada Mirta Gajardo, quien se contagió arriba de un crucero. A mí me dejaron en un momento determinado en un pasillo 2 horas, lleno de gente, con gente enferma. Después me metieron en una pieza como 3 horas, con 15 enfermos. Yo pensé que esa gente se estaba muriendo por dentro, porque unas toses, unos quejidos, unas cuestiones terribles. Me sacan de ahí, me ponen al lado de mi hermano, nos hacen todo tipo de examen, y a las 7 me mandan a otro lugar lleno de enfermos muriéndose. Entonces el doctor se sentó al lado mío y me tomó la mano así. Me dice, Mirta, me dice, míreme a los ojos. Míreme a los ojos, me dice. Y yo lo quedo mirando y me dice, Mirta, me dice, ¿quiere vivir? Y yo lo quedo mirando y dice, Mirta, contésteme, me dice, ¿quiere vivir? Y yo le dije, Mirta, me dijo, tengo que ponerle la máscara. ¿Me entiende? Se la tengo que poner. En ese momento, si fue tan terrible, yo me di cuenta que estaba a punto de morirme. Él me lo dijo. Fue terrible, terrible. El mismo mes de marzo, España declara cuarentena nacional debido al alto número de casos. Esto es horrible. Es un infierno. El doctor Luis Vergara nos contaba la realidad que ahí se vivía. Como pueden ver, el tren está prácticamente vacío. Ya no hay gente. Así que la gente ha hecho caso a las indicaciones del gobierno y no está saliendo de casa a no ser que sea estrictamente necesario. Bueno, ya son las 8 de la mañana y llegamos al Hospital General de Cataluña. Este hospital, como pueden ver, es bastante grande y está destinado exclusivamente a pacientes con coronavirus. En esta pizarra vamos registrando cada uno de los resultados de los test de PCR de coronavirus y en caso de que salga negativo siempre lo repetimos porque no es raro que el primero salga negativo y el segundo positivo. Genera un estrés emocional, genera mucha ansiedad. La soledad de los mismos pacientes lo van compartiendo con el personal de salud. El mundo entero cierra sus fronteras, pero eso no impide que ya en abril el epicentro de la pandemia se traslade a Estados Unidos, donde rápidamente empezaron a colapsar los hospitales. La gran cantidad de muertos no cabían en las morgues. Esos son los contenedores a donde están metiendo los muertos, los cuerpos de los muertos. This is for real. This is for real, y'all. Let's pray, y'all. Pray, pray. I've been watching them bring in trailer trucks because they can't handle the bodies. There's so many of them. No sabemos si siquiera dónde vamos a poder dormir mañana. Cientos de chilenos intentan volver al país producto de la pandemia y se generan emotivos reencuentros en el aeropuerto. Pensé que no te iba a ver. No te puedo dar una abrazo, Pablo. Te amo mucho. Yo también te amo, vamos. Imágenes que contrastan con las dramáticas escenas que empezamos a ver en América Latina. ¡Necesitamos la ayuda internacional! ¿Por qué no hablan, maldito gobierno?
En Ecuador, los ataúdes eran dejados en las calles. Y en Brasil, las cifras de muertos aumentaban preocupantemente. América se convertía ahora en el continente más afectado y Chile no estaba ajeno. Nuestra capital era el foco de los contagios en el país. La batalla por Santiago es, y me disculpan el centralismo, es la batalla crucial en la guerra contra el coronavirus. Pero la batalla era más dura de lo que se pensaba y así lo pudimos constatar al entrar a las unidades de pacientes críticos. Paciente que falleció recién. ¿En serio? Sí. ¿Y por coronavirus? Sí. Pero la verdad las cosas es que es muy estresante. ¿Por qué? Porque uno está todo el día, paciente grave en piso, paciente grave en urgencia, paciente grave en pabellón, porque todavía se siguen operando pacientes de urgencia, se siguen complicando pacientes. Pero mientras eso pasaba en los hospitales, en las calles la gente burlaba las cuarentenas y el toque de queda. Joven, deténgase, por favor. Aquí en Santiago Centro. Vine a dejar a mi bolola y me voy para Santiago a la casa. Sí, pero yo hago rap, señor. Joven, buenas noches, su salvoconducto. Ya, salvo. También. Ya, procedan por favor a subirlo al río del carro para ser conducido a la unidad por el quebrantamiento toque de queda. Salía a dar una vuelta, no sí, somos su paciente acá, la tengo en la casa. En mayo la curva de contagios se disparó y las camas UCI llegaron al límite de su capacidad. Chile incluso llegaba a tener más contagiados que China. Todos los ejercicios epidemiológicos, las fórmulas con las que yo mismo me seduje en el mes de enero de proyectar, qué sé yo, se han derrumbado como castillo de naipes. Vamos a buscar un paciente ya COVID positivo que, bueno, probablemente sea por motivo que no hay cama para hospitalización, por ende se va a hacer traslado al hospital de la Florida. Cuando no hay cama en un lugar, solicitan traslado hacia otro hospital. Exactamente. Tranquila, mi amor, yo estamos con el oxígeno, ya no con el hogar. Ahí. Una consulta, hipertenso, diabético también. También. ¿Comió? ¿Hace cuánto? De la noche que no ha comido nada. El 31 de mayo Chile supera los 1000 muertos por coronavirus. Del 6 de mayo, de esa fecha que nosotros no veíamos a nuestra madre, de esa fecha. Y todavía no la puedo ver, el cajón viene cerrado. Imagínate. Es mi madre, sea como sea, es mi madre. Aquí estamos con el dolor inmenso de no poder despedirnos como tenía que haber sido. Un besito, descansa en paz, viejita. No sufras más, sufrí mucho. Pero aquí estamos. El dolor de no poder despedirse de los fallecidos es algo que también nos ha dejado esta pandemia. Para muchos de estos familiares, la peor condena ha sido la distancia, no poder abrazarse en este duro momento debido al temor de un contagio. En el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Los casos de coronavirus no lo pueden hacer porque los casos ingresan directo a cámara, entonces no tienen esa oportunidad de despedirse, de verlo, de hablarle, de darle las últimas palabras. Entonces para nosotros es súper difícil a las personas decirles que salgan, que tienen que mantener la distancia, que no se pueden abrazar. Los primeros días de junio se superaron todas las estadísticas porque los casos siguieron aumentando con fuerza. Este es el recuento de los 6 primeros meses desde que el COVID-19 fue detectado. 6 meses en los que la forma de relacionarnos cambió drásticamente. Han sido 6 duros meses.